Con su venia, señor presidente de la comisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Proceda, por favor. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa, les invito a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo escribiendo a través del chat a fin de dar lectura a las preguntas a nuestro expositor. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de las notas de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor Jorge Luis Pajuelo, se solicita permiso para dar inicio al evento. Proceda, gracias. Muchas gracias, señor doctor. La presidencia de la Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, les da la bienvenida a la conferencia magistral Acceso a la Justicia del Adulto Mayor, organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Saludamos la presencia de la sala de honor integrada por el señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular y presidente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Al señor doctor Roberto Rojas Dávila, jefe de la sección de grupos en la sección de vulnerabilidad de la OEA. Acto seguido invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, quien brindará las palabras de bienvenida de este magno evento. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos nuevamente a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla. Esta vez nos congrega una actividad muy importante. El Poder Judicial viene realizando denodados esfuerzos por promover, difundir distintas formas, mejores formas de que todos y todas podamos acceder al servicio de justicia. Y con más razón en favor de aquellos grupos de personas que por sus condiciones particulares tienen algunas limitaciones o barreras para acceder a este servicio. Uno de estos grupos es precisamente el grupo de los adultos mayores. Y claro, por sus condiciones naturales, no es tan fácil o no es lo mismo si usted le cita a un adulto mayor a una diligencia judicial. Trasladarse desde su domicilio hasta el local judicial puede ser un problema para este grupo de personas. Y claro, alguno dirá, pero estamos en pandemia y ya las diligencias son virtuales. Pero inclusive así hay una barrera también tecnológica. Si yo, por ejemplo, le pido a mi propio padre, y si mi abuelito viviese, y le digo, vamos a reunirnos por Meet o por Zoom, sin duda, pues, hay un problema. ¿Qué hacer? De esto y mucho más nos va a hablar sin duda el día de hoy nuestro expositor, el doctor Roberto Rojas Dávila. Él es jefe de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad de la OEA. En nombre de la Corte de Puente Piedra y Ventanilla y de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, le damos las gracias. Gracias por su tiempo y gracias de antemano por la información que hoy día compartirá. Sin más, doy por inaugurado este evento académico y permiso. Muchas gracias. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Roberto Rojas Dávila, quien disertará la ponencia de acceso a la justicia del adulto mayor, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Es jefe de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, OEA. Desde esta posición brinda apoyo en el cumplimiento de los mandatos de la OEA relativos a promocionar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, impulsa la firma, ratificación e implementación de convenciones interamericanas relativas a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas mayores.
Es abogado y posgraduado en Gerencia Social, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University Washington College of Law, candidato a doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona, España. Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Roberto Rojas Dávila. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, en especial al doctor Pajuelo, presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu comunidad, así como a toda la mesa de honor y los integrantes de esta comisión. Bien, Marisol, si me podrían ayudar, por favor, con la presentación. Hoy día me gustaría hablar con ustedes, la primera, por favor, la segunda, sobre un tema muy importante que muy pocas personas tienen información en la región, que es sobre la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto es de suma importancia y es más, la pandemia nos ha venido a recordar es la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas mayores, no solo del Perú, sino en el mundo. Como bien, hay todo un cambio de visión sobre los derechos de las personas mayores a partir de esta convención, que vamos a ver un poco más adelante. Pero antes de eso, quisiera ponerles en contexto la situación en la que se encuentran las personas mayores. Algunos estudios de, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud indica que en las Américas residen 106 millones de personas mayores de 60 años y que en el 2050 esta cifra alcanzará los 310 millones, de los cuales 190 vivirán en América Latina y el Caribe. Hay esta percepción de que América Latina es una región joven, en que la gente está teniendo muchos hijos y que es una región que no va a envejecer al ritmo de otras regiones como por ejemplo Europa o algunos países de Asia. Pero la CEPAL en sus proyecciones y en estudios han demostrado que eso es un mito, porque se estima que para 2040 habrá más personas mayores que niños. Y esto es de suma importancia y hay varios factores de por qué las personas mayores tienen una mejor calidad de vida, el tema de los avances médicos, hay una conciencia del cuidado, incluso si uno rememora la historia personal, familiar, para darse cuenta que antes los abuelos pues fallecían relativamente joven. Antes alguien de 60 era visto realmente como un anciano y ahora vemos personas de 60 que están muy activas, incluso que quieren seguir trabajando. Y precisamente esta convención viene a cubrir ese vacío. Pero también había una visión de ver precisamente a la persona mayor como dos cosas, como paciente o como pensionario, ¿no? Como una persona, un jubilado, jubilada que solamente recibía su pensión, que no tenía, que ya había cumplido con la sociedad y que lo único que quedaba era pues recibir sus pensiones, ¿no? Incluso hace unos años un congresista en particular en el Perú fue electo varias veces por promover los derechos de las personas mayores, específicamente el tema de las pensiones, ¿no? Era muy especialista en hablar sobre el tema de las pensiones, e incluso algunos diarios también en portadas también enfocan mucho en esta visión de la persona mayor como solamente pensionario o jubilado. Siguiente, por favor. Y antes de esta convención, pues precisamente lo que les decía del tema de esta visión de paciente, el marco jurídico existente era un marco jurídico, uno, disperso, pero enfocado sobre todo en el tema de salud. Por ejemplo, hace 30 años ya,
en 1991, las Naciones Unidas elaboró una serie de principios a favor de las personas de edad. Una proclamación sobre el envejecimiento al año siguiente, y 10 años después, digamos que este era el documento más importante sobre los derechos de las personas mayores. Era una declaración política y un plan de acción internacional de Madrid, llamado así, sobre el envejecimiento. Todo eso enfocado, de nuevo, desde el enfoque de salud. Había una estrategia regional porque ya las instituciones habían advertido que América Latina estaba envejeciendo, y esas eran las proyecciones. Y como ven, por ejemplo, sigue presente el enfoque de salud. Hasta el año 2012 que ya se empieza a hablar de derechos. Pero voy a ir un poquito antes, porque en 1988 se da la aprobación del pacto el protocolo de San Salvador, que es adicional al pacto de San José, que es específicamente sobre el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en un artículo específico, solamente un artículo, hablaba de la necesidad de la protección de los derechos de los ancianos. Así está titulado todavía en ese protocolo. Lo que quiero resaltar es que, y darles a que ustedes tomen en cuenta el lenguaje, ¿no? Se hablaba de ancianos, de personas de edad, de personas de la tercera edad. Ahora se habla de adulto mayor o de personas mayores. Y eso tiene que ver con la evolución del lenguaje, pero también con el proceso de reconocimiento paulatino de derechos. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema aquí en toda esta dispersión jurídica? Que son documentos que no son jurídicamente vinculantes. Son declaraciones muy importantes de compromisos y obligaciones internacionales, pero que no tienen una fuerza que lleve al Estado a respetar algunas, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana, o que los jueces, como ustedes, puedan utilizarlo también cuando redacten sus sentencias. Siguiente, por favor. Una antes, por favor. Y es así que, precisamente en este tema de las obligaciones internacionales y los documentos, y todas esas cumbres y asambleas generales, uno pensaría que pues no sirven de mucho, pero digamos que son la primera piedra para cosas como tener una convención. La primera mención sobre la necesidad de tener una convención específica para personas mayores surge en el 2009, en una cumbre de las Américas, una cumbre de presidentes, en donde en la declaración se llama a que la organización estudie la posibilidad de elaborar una convención para la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Se reitera el mandato y se crea un grupo de trabajo en 2010, y en el 2011 se inician las negociaciones. Y esto es importante destacar también, que muchos países de la región impulsaron este tema de tener una convención, y que lideraron en diferentes foros el tema de la existencia de un tratado internacional sobre los derechos de las personas mayores. En tiempo récord, porque normalmente las negociaciones de convenciones, tratados, toma años, en 4 años, logramos tener una convención. Me tocó participar en procesos de negociación como asesor jurídico, uno de los asesores jurídicos, había otro asesor jurídico de la OPS, porque todavía se tenía toda esta visión de paciente, y que la convención tiene muchas cosas de salud, pero porque anteriormente era OPS que lideraba los debates sobre los derechos de las personas mayores.
pero como vamos a ver un poco más adelante, esta convención abarca mucho más, incluido el acceso a la justicia a las personas mayores. Siguiente, por favor. Y esta convención surge precisamente, y aquí se da el cambio de visión hacia ver a las personas mayores como un objeto de derecho, a pasar como un sujeto de derecho. Y se empieza a hablar de promover, proteger y asegurar precisamente el reconocimiento y el pleno goce y el ejercicio de sus derechos. Y la parte final del objetivo de la convención es de suma importancia, que es el tema de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Como les decía hace un momento, la visión que se tenía y que todavía lamentablemente se tiene de las personas mayores es como alguien que ya aportó y que no tiene nada que aportar, que ya cumplió con su misión, por decirlo de alguna manera. Lo que trae esta convención es esta visión de tú puedes tener más de 60 años, puedes ser una persona mayor y seguir contribuyendo y se tiene que incluir e integrar, ¿no? Incluso hay toda esta percepción y esto va a ser un cambio cultural de tratar a las personas mayores como si fueran niños, ¿no? De tomar decisiones por ellos, por ellas. Y esto tiene que ver con esta visión de ver a la persona mayor como alguien que ya cumplió con su ciclo y que no tiene nada que aportar, cuando es todo lo contrario y que esta convención reafirma precisamente esta visión. Siguiente, por favor. Y dentro de esta convención hay algunas definiciones que son importantes porque los países tienen aún diferentes definiciones para definir qué es, para la redundancia, una persona mayor. Y esta definición se basa precisamente en esta visión de la edad de jubilación, que en algunos países de la región, incluso antes de los 90, quizás inicio del 2000 en algunos países, había diferentes categorías para el tema de la jubilación. Incluso una menor rango de edad para las mujeres que para los hombres. En algunos países, bueno, por ejemplo en Uruguay, ahí descuentan la edad de jubilación dependiendo de cuántos hijos tenga la mujer. Y en Brasil, por ejemplo, la edad de jubilación es de 55 años cuando se cumple la fórmula, ¿no? de años de aporte. Y por eso esta definición tomó al menos un mes para ponerse de acuerdo. Recordemos que la OEA tiene 34 Estados miembros con diferentes visiones, legislaciones, y la regla es el consenso. Así que toma mucho tiempo ponerse de acuerdo. Y en este caso, la redacción es muy confusa precisamente por eso, porque se buscó la manera de buscar un consenso. Y lo que sí tenían claro es que esta edad no podría superar los 65 años, ya que en algunos países, precisamente con todos estos debates de el mayor número de personas mayores y el tema de los cambios de edad de jubilación, esto podría cambiar. Es decir, que la edad de jubilación en algunos países podría cambiar de 65 a 70 años, por ejemplo. Y que en algunas profesiones lo es, ¿no? Como por ejemplo en la diplomacia, ¿no? Que cumple 70 años y se jubila. Pero por eso esa definición tiene este enredo, por decirlo de una manera, pero obviamente es entre 60 y 65 años, y dependiendo la legislación nacional. Y otra definición importante es el tema de la vejez, que cuando uno piensa en vejez, uno inmediatamente piensa en temas fisiológicos, ¿no? Físicos. Pero lo que en realidad, y esta es una definición manejada por varios organismos internacionales, es que la vejez es una construcción social. Y que incluso este tema de la última etapa del curso de la vida, pues
no estamos muy claros en qué sentido, ¿no? Con todos estos avances médicos, pero queda claro que es una construcción social y no es un tema biológico. Siguiente, por favor. Y otro punto importante, obviamente, es el tema de la discriminación por edad en la vejez, basado en la definición de discriminación. Esta definición de discriminación por primera vez surge en 1966, pero abocado al tema racial, que es, digamos, es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que, para la redundancia, ataca la discriminación. Antes lo que se tenían eran instrumentos no vinculantes para definir discriminación. Pero a partir de esta convención hay una base para trabajar otros tipos de discriminaciones y lo único que se cambia es el motivo prohibido de discriminación. En este caso, el motivo prohibido de discriminación es la edad. Y esta es importante porque además, al ser una convención nueva del siglo XXI, se incluye también que la discriminación no debe pasar también en la esfera privada, porque en el siglo pasado las definiciones eran discriminación en la esfera de la vida pública. Y había unos temas, y hay un par de convenciones que son progresistas en la región, como la de Belén do Pará, pero antes de ella casi todos apostaban a lo público. Y es súper importante porque además también señaliza en qué esfera, ¿no? En la política, económica, social y cultural. Que tampoco es algo nuevo porque no había antes una definición de discriminación tan específica con las esferas. Simplemente era en la vida pública o privada, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto es importante cuando hablamos de derechos, de acceso a derechos a personas mayores, que es también un concepto nuevo que viene de esta visión de salud, que digamos que es, pero que es importante para trabajar derechos de personas mayores, que tiene que ver con este principio del envejecimiento activo y saludable. Que esto, incluso hace unos años, algunas instituciones lo han llevado a cabo con todos estos programas de, por ejemplo, de estar activo, ¿no? En algunas municipalidades de Lima, por ejemplo, hay programas para personas mayores en donde hay programas de deportes, hay programas de, por ejemplo, viajes, que tiene que ver con este principio que viene para precisamente el tema de motivar a este tema de estar activo y saludable. Siguiente, por favor. Y ya cuando entramos a los deberes del Estado, obviamente el más importante, uno de los más importantes, es el tema de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar todas estas prácticas de discriminación o contrarias a lo que plantea la Convención. Y es importante porque antes de ello, y todavía en general, la discriminación sigue siendo un reto en el Perú, pero en el mundo en general, el valor agregado de esta convención es, uno, que es la primera convención en el mundo que reconoce los derechos de las personas mayores, pero que además señala que los estados deben prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de discriminación contra las personas mayores. Y es importante para su labor para promover la justicia, ¿no? Y otro tema importante que también viene, digamos, influenciado en otras convenciones, es el tema de las medidas afirmativas y de los ajustes razonables, que viene además desde el cruce con el tema de discapacidad. Los ajustes razonables es un principio de los derechos de las personas con discapacidad
y como muchos de ustedes habrán sido testigos en sus familias, las personas mayores se van deteriorando y en algún momento de su vida adquieren algún tipo de discapacidad. Entonces, es por eso que surge esta visión de ajustes razonables, eh, y que también esto va más allá de las rampas, más allá de solamente ver el tema, por ejemplo, de braille, del lenguaje de braille, el lenguaje de señas. También tiene que ir, por ejemplo, en algunos, cuando trabajan con personas con discapacidad, algunas resoluciones o también sentencias simples para que las personas con discapacidad, sobre todo psíquica, puedan entender lo que dice la sentencia o la resolución. Entonces es importante para sus labores, tomarlo en cuenta. Siguiente, por favor. Y aquí precisamente también es un punto que está totalmente vinculado a sus tareas, que es el tema de que el Estado debe adoptar y fortalecer todas estas medidas legislativas, administrativas, judiciales, de presupuesto, que es importante, para adecuar el acceso a la justicia a fin de garantizar que la persona mayor tenga un trato diferenciado y preferencial. Y aquí es muy importante mencionar que el trato diferenciado también va más allá de las filas preferenciales, ¿no? Creo que es algo que se debería repensar, en especial en el sistema judicial, ya que ustedes saben que todos estos procesos duran muchos años y que muchas personas mayores pues no pueden esperar, incluso a muchas sentencias que se dan cuando la persona ya falleció. Eh, entonces, ahí les invito a repensar de alguna manera en cuando se trate de un caso que vincule a personas mayores, cómo promover la celeridad posible, porque para muchas de ellas, pues el tiempo está en contra, ¿no? Y a veces se mueren y no ven resueltos sus casos. A mí me tocó, por ejemplo, cuando estaba en Perú, hacer mis prácticas profesionales en la ONP, y habían casos pues que algunas sentencias eran, eh, violaban por los derechos de las personas mayores, de los pensionarios, haciendo un rateo de los ajustes, por ejemplo, de las pensiones, y en un caso particular, una persona hubiera cobrado totalmente sus devengados a la edad de 120 años. Entonces eso también hay que repensar y también tener algún tipo de razonabilidad cuando se haga alguna sentencia, teniendo en cuenta este deber del Estado. Y obviamente también dentro del Estado peruano pues está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene un área que trabaja con los derechos de las personas mayores, pero también otras áreas como el Poder Judicial con esta comisión que también promueve los derechos de las personas mayores. Siguiente, por favor. Y aquí solamente hay un listado de los derechos protegidos en el marco de la Convención, que van desde la igualdad y no discriminación por razones de edad, el tema del derecho a la vida, a la dignidad de la vejez, que eso es muy importante, eh, y hay otros derechos totalmente conectados con el tema de la dignidad en la vejez, que va desde el derecho a la independencia y la autonomía, eh, que bueno, ustedes saben mejor que yo, pero hay muchos casos en donde a las personas mayores se les quita la autonomía, aduciendo que no están en sus capacidades mentales para controlar su patrimonio, por ejemplo. Cuando esos casos se deben dar pues en última instancia, e incluso hay todo un tema de sistema de apoyos. Precisamente este tema viene de los derechos de personas con discapacidad,
Y el Estado peruano es uno de los estados que ha logrado muchos avances en este tema el tema del sistema de apoyo y su autonomía en la región. Hace un par de años, antes de la pandemia, precisamente, pudimos colaborar para el tema de cambiar el Código Civil para generar que las personas con discapacidad pues, puedan tener un sistema de apoyo si se les respete la independencia y la autonomía de lo posible. Otro punto importante, obviamente, es el tema de la participación en la integración comunitaria. Me decía, a veces a las personas mayores se les deja de lado y no se les toma en cuenta ni se les consulta. Hay todo este tema de la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. Hay mucho maltrato hacia las personas mayores en algunos centros de cuidado. También han habido casos sobre estos maltratos, ¿no? Incluso también temas de torturas, por eso también está este artículo dentro de la convención. Siguiente, por favor. Este derecho es importante y aquí pues está conectado con el derecho a la salud, pero en líneas generales debe ser un derecho de las personas mayores, que es el tema del consentimiento libre e informado. Como les decía, los derechos de las personas mayores tienen un pie en toda esta visión de paciente y por eso está vinculado a la salud, pero dentro de lo posible, toda decisión de una persona, incluida la persona mayor, pues tendría que tener el tema del consentimiento libre e informado. El tema de los derechos de cuidado a largo plazo, la libertad personal, libertad de expresión, acceso a la información, nacionalidad y libre circulación. Siguiente, por favor. El derecho a la privacidad, eso es otro también problema con las personas mayores, basados en este tema de tratarlos como niños, ¿no? Como alguien que no es responsable de sus actos. Y obviamente derechos tradicionales vinculados a las personas mayores, como el tema de la seguridad social, la salud. Pero hay otros temas que no están tan vinculados a las personas mayores tradicionalmente, que es, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, a la recreación, esparcimiento, deporte. Siguiente, por favor. Obviamente el tema propiedad sí es un tema muy, muy delicado con las personas mayores. Ustedes seguramente han visto muchos casos en donde algunos familiares pues se quedan con la propiedad, con la vivienda de las personas mayores. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que tienen derecho y que están protegidos bajo esta convención. Y después otros derechos vinculados, ¿no? de los llamados derechos de tercera generación, como el derecho al medio ambiente sano, el tema de la accesibilidad y movilidad personal, también vinculados con la influencia de los derechos de las personas con discapacidad. Derechos políticos, pues muchas personas mayores lo ejercen activa y pasivamente, ¿no? Lo hemos visto, incluso el presidente actual del país es una persona mayor. Así como otros derechos como de reunión, asociación, igual el reconocimiento ante la ley y el acceso a la justicia. Y siguiente, por favor, que es el tema que estamos viendo ahora. Y un tema importante, teniendo en cuenta la realidad del país, es el tema de la interseccionalidad y esta discriminación múltiple o elevada que también hace parte de esta convención, que tiene que ver pues con cuando hay cruces de causales por vías de discriminación, ¿no? Por ejemplo, y ha pasado precisamente también en esta campaña, es como, por ejemplo, se discrimina a una persona mayor indígena, ¿no? Entonces, estos temas, para explicarlo en breve, es cuando se dan dos o más factores de discriminación,
una persona mayor indígena, una persona mayor mujer, una persona mayor con discapacidad, por ejemplo, es víctima de discriminación múltiple, y en algunos casos la discriminación múltiple obviamente también genera condenas mayores, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá hay unos principios generales que también tiene esta convención y que parte evidentemente desde el más básico, que es el tema de la igualdad y no discriminación. En esta convención, precisamente, también se reconoce un tema muy importante vinculado a la igualdad y no discriminación, que es el tema de la igualdad y equidad de género, porque evidentemente eh, reconociendo que las Américas es una sociedad machista y que este machismo pues también repercute en la vida de las personas mayores. Muchas de las mujeres mayores pues han sido amas de casa, no han tenido derecho, no tienen una pensión, entonces hay que tener en cuenta ese tema de esta discriminación por sexo y cómo esto ha impactado sus vidas y cómo esto también obviamente impacta sus vidas cuando son mayores. Y aquí entra el tema del enfoque diferencial que les comentaba anteriormente con el ejemplo de discriminación múltiple que tiene que ver con, por ejemplo, un enfoque diferencial indígena, ¿no? Si estamos ante una persona mayor indígena que el español no es su lengua materna, pues habría que buscar, por ejemplo, un intérprete, ya sea en la lengua de la persona, por ejemplo, quechua o aymara. Esto es la aplicación del enfoque diferencial y que está conectado con, en este ejemplo que les di, con el tema del respeto y la valoración de la diversidad cultural. Que cabe resaltar además que estamos en la década internacional de las lenguas indígenas, declarada por Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Y esto, pues, esta convención tiene mecanismo de seguimiento, porque el gran problema del derecho internacional de derechos humanos es precisamente la implementación y hacer el seguimiento a la implementación de estos tratados. Siguiente, por favor. Y en este caso, la convención tiene varios mecanismos de seguimiento y protección. En primer lugar, tiene una conferencia de estados partes, en donde los estados que hacen parte de la convención tienen la posibilidad de, por ejemplo, modificar algunos artículos de la convención o actualizar, ¿no? Estamos en el 2021, pero no sabemos cómo, por ejemplo, en 20 años los derechos de las personas mayores evolucionan. Así que está esta posibilidad de poder hacer algunos cambios. Por otro lado está el comité de expertos, que el comité de expertos está formado por expertos independientes y expertos designados por los países, en donde ellos van a analizar los reportes que mandan los estados sobre la implementación de la convención, ¿no? Los esfuerzos que están haciendo para implementar esta convención. Que cabe resaltar que el Perú es parte desde este año. Así que es importante tomarlo en cuenta. Y después está obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen la relatoría de los derechos de las personas mayores, en donde una compatriota, Yulisa Mantilla, profesora de la Universidad Católica del Perú, es la relatora de los derechos de las personas mayores. Y esta relatoría, por ejemplo, tiene como una de sus funciones poder hacer informes temáticos, informes de país, así también como visitas in loco, cuando así se requiera, ya sea por sociedad civil o por el mismo Estado. Así que esta relatoría es también de las más nuevas,
tiene apenas 2 años. Y es importante saber que cuentan con una compatriota en esa posición. Y obviamente tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es pues, la entidad, digamos, referente cuando se tratan de abusos de derechos humanos, pero también de sentencias. Y en este caso simplemente quisiera mencionarles que existen 3 sentencias de la Corte Interamericana relativas a personas mayores, la García Lucero y otros versus Chile, del 2011. El otro caso importante, más reciente, también es el Poblete Vilches y Familiares versus Chile, de 2016. Y otro caso que tiene que ver con el Perú, que es el caso de Muelle Flores versus Perú, de 2017. Todas ellas vinculadas a los derechos tradicionales relacionados con personas mayores, como el tema del derecho a pensión y también el derecho a la salud. Así que les invito a leerlas y que también la puedan utilizar dentro del marco del control de convencionalidad. Siguiente, por favor. Y aquí están los estados partes. Son 8 estados partes: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay, de 34. Y esto también nos invita a pensar un poco de, bueno, ¿por qué solamente 8 de 34? ¿Acaso los derechos de las personas mayores no son prioridad para los estados? Pues es un debate complejo, porque muchos estados analizan bien la posibilidad de sumarse a tratados internacionales, pero principalmente si pueden cumplir con lo que pide el tratado internacional. Y es un análisis complejo. Así que también les invito a leer la convención, porque trae avances que son muy revolucionarios. Cuando hablamos de derechos de personas mayores, tenemos que pensar en una revolución cultural y una toma de conciencia, y eso obviamente toma tiempo y toma presupuesto también. Así que es importante tomarlo en cuenta. Cuando 2 países más se sumen a la convención, cuando la ratifiquen o la adhieran, pues a los 30 días se va a llamar a la reunión del comité de expertos, y lo que va a pasar es que este comité de expertos va a empezar a analizar los reportes nacionales de cumplimiento del tratado. Y que también la sociedad civil, que cada vez hay más organizaciones de sociedad civil de personas mayores, incluso en el proceso de la ratificación de la convención, fue de suma importancia que algunas asociaciones de personas mayores, lideradas por personas mayores, hayan incidido y haciendo, digamos, la incidencia, valga la redundancia, para que esta convención pueda ser ratificada por el Estado peruano. Igualmente, la Defensoría del Pueblo también ha realizado campañas, incluso en conjunto con la OEA. Realizamos un par de campañas hace unos años para promover la ratificación de la convención. Así que también creo que ustedes tienen muy buenos aliados en el país para poder promover la convención, el contenido de la convención, pero sobre todo para, en su labor de juez, utilizar también la convención cuando tengan al frente un caso relativo a una persona mayor. Así que, sin más, ha sido un placer poder darle una introducción de esta convención, mencionar que cuentan con nuestra colaboración cuando lo necesiten, y estamos comprometidos con los derechos de las personas mayores y sobre todo con que el país pueda implementar esta convención de la mejor manera. Así que muchas gracias y quedo atento a sus preguntas o consultas.
Muy agradecido por su excelentísima ponencia, señor doctor Roberto Rojas Dávila. A continuación, procedemos con una pregunta formulada por el doctor Jorge Luis Pajuelo. Sí, muchas gracias por el pase. Doctor Roberto Rojas, bueno, antes que nada, gracias por la información brindada. Yo quiero una preguntita a formularle. Entre la información que ha proporcionado, usted ha mencionado, somos 8 los países parte, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay y bueno, el Perú y 8. Desde su experiencia en la OEA, ¿qué mecanismo usted puede recomendarnos a nosotros como institución, como Poder Judicial, en favor del adulto mayor que recurre al Poder Judicial? Que no sea, como usted bien dice, solo el ingreso preferencial. Desde su experiencia, otros países que ha visto que nosotros podemos copiar saludablemente. Gracias. Gracias, doctor. Lo que ya se está implementando precisamente es dos cosas. Uno, el tema de la celeridad procesal cuando se trate de una persona mayor, y otro con los ajustes razonables con el tema de la sentencia fácil, como le dicen en algunos países, ¿no? Sentencias en un lenguaje no de abogados, por decirlo de alguna manera, dentro de lo posible, y que tampoco sean de mucha extensión, porque eso lo que han tomado en cuenta es precisamente, y algunas cortes ya lo están empezando a hacer, específicamente con personas con discapacidad, pero hay una relación muy estrecha entre ambos grupos poblacionales. Entonces, ya algunos países de la región lo están haciendo. Bien, permítame, sobre esto último, sobre la sentencia en texto fácil, sáqueme de una duda. En el proceso, ¿se emite una resolución en texto oficial para las partes, para que ésta pueda ser apelada, y además un texto fácil, o es una sola sentencia, un único texto fácil? Son las dos, como usted plantea. Bien, gracias, muy amable. A usted. Muchas gracias, señor doctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta formulada por un participante. Indica, estimado doctor, ¿cómo se debería realizar una entrevista a un adulto mayor? ¿Cómo debería ser la dinámica para esta entrevista? Pues la entrevista debería ser, utilizando un lenguaje formal, ¿no? A veces, por crear empatía, por ejemplo, hablamos de abuelito, abuelita, a la persona mayor, y desde ya estamos con una visión, pues, de no reconocer que es una persona que puede estar perfectamente en un proceso, ¿no? Entonces, el lenguaje es muy importante, la paciencia, la capacidad de escucha es importante, y como el planteamiento de las lecturas de texto fácil, utilizar lenguaje muy, muy fácil, ¿no? Que permitan a ellos entender, a ellas entender el caso y la información. Eso es de suma importancia. Muchas gracias, señor doctor Roberto Rojas Dávila, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Roberto Rojas Dávila en agradecimiento a la ponencia Acceso a la Justicia del Adulto Mayor, a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Bien, muchas gracias. Bueno, hemos escuchado una información concreta y profusa que revela el conocimiento de nuestro expositor acerca del tema. Es importante que siempre jueces, personal, estudiantes de Derecho y todo lo que estamos asistiendo a estos eventos académicos, reforcemos estos conocimientos en pro de que más personas accedan al servicio de justicia. Ejemplos como hoy demuestran que estamos siempre en capacitación constante. La Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad viene realizando a lo largo del año diferentes actividades. La otra semana, por ejemplo, tenemos una actividad ya no netamente académica, sino de sensibilización, porque de la mano con prepararnos en el marco legal
que beneficie a estos grupos particulares, también está la manera como debemos tratarlos. Nosotros estamos más que agradecidos con la presencia del doctor Roberto Rojas Dávila. Muchas gracias nuevamente en nombre de la Corte y de la Comisión Distrital. En testimonio escrito de este agradecimiento se le estará extendiendo el certificado respectivo. Y más damos por este evento. Gracias a todas y todos los que se encuentran conectados y nos vemos hasta en la próxima oportunidad. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes. Buenas Una fotito, tardes. por favor. ¿Sí? Muy bien. ¿Una foto? Claro. Un momentito. Muchísimas gracias, señor doctor Roberto Rojas Dávila. Muchas gracias, señor doctor Jorge Pajuelo. Buenas Gracias a todos. tardes. Gracias a todos. Gracias a todos. Permiso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, doctor Pajuelo. Hasta luego. Esté bien.